Progress. Ya. ¿Quién tenía la palabra antes que me cayera? ¿No? ¿U otra persona que quiera tomarla? Ya, no importa. Lo importante en el fondo es que en la medida que avancemos, tratamos de ir dando esa puntada en el fondo con ese hilo, digamos. ¿Ya? Eh, Cosa que hay una costura, ¿eh? Del curso con su contexto, ¿ya? Y tenga ese, para decirlo bien capitalistamente, valor agregado. ¿Ok? Y podemos también corregir el curso en función de actualizarlo, digamos. ¿Ya? Yo les puedo, de alguna forma, adelantar mi propia, digamos, visión más teórica de la relación del poder y la relación entre poder y resistencia, siendo que, o sea, yo soy bien espinosista para estas cosas. ¿Ya? Y, y sobre todo, ya más en el siglo XXI, como bien procesual. O sea, en el fondo, el poder es agencia. ¿Ya? Es la forma que el mundo ingresa a mí, ¿no? Y yo estoy en el mundo, ¿no? Es simplemente ser y llegar a ser con. ¿Ya? Entonces, es relación mutua e influencia mutua. ¿Ya? Entonces, el caso de aquello que es y que llega a ser, ¿ya? Que en el fondo prehende la multitud en un hecho de facto, y que por tanto en el fondo entretiene el poder, ¿no? Y existe en él. Hace del poder no otra cosa que un sinónimo de existencia, ¿no? Poder es simplemente ser, ¿no? Y en realidad es llegar a ser, ¿no? En el sentido que la palabra empoderarse lo sugiere, ¿no? Y aquello que llega a ser, ¿no es cierto?, como la conjunción de los factores que articulan un hecho de facto, digamos. Eh, Puede ser una mera ocurrencia, en el fondo, un puff de existencia, algo que pasa, ¿no? Tiene un poder que es muy, muy pasajero. Puede ser una recurrencia, ¿no? Por ejemplo, el poder despertarse en la mañana porque tienen una alarma, digamos, en el celular. Entonces hay una recurrencia, ¿no? La alarma siempre suena a la misma hora, ¿no? Y a veces es recurrente que uno se despierta justo antes de la alarma, o recurrente que uno se queda dormido, que pone varias alarmas, ¿no es cierto? Entonces hay ocurrencias y recurrencias, eh, y después hay cuestiones que tienen duración, ¿ya? Nuestra vida tiene duración, digamos. No somos meras ocurrencias, ni somos cosas que existimos irregularmente, digamos, ¿no? Lo hacemos de forma regular y sostenida en el tiempo, ¿ya? Dicho de otra forma, resistimos, ¿ya? Y por tanto, la resistencia no es otra cosa que aquella criatura del poder eh, que permite alojarlo al mismo tiempo, ¿no? De tal manera que digamos, el término del poder sea la resistencia, y la resistencia sea el antecedente de un nuevo poder, ¿no? Y no simplemente un puff de existencia. Porque muchas veces, en mi percepción, pasa que en la recurrencia, ¿no?, de las tácticas de la resistencia y en la insistencia casi compulsiva, por ejemplo, de ciertos modos de resistencia, la confrontación, por ejemplo, que tiene un rendimiento tremendo, históricamente, hasta hoy, ¿ya? Eh, Algo huele a poderío. Las cosas se estancan por, en el fondo, mera repetición y sistematización de los detalles, ¿ya? Y hay un empobrecimiento en las tácticas, ¿no es cierto?, de poder y resistencia, ¿no? En el fondo, de poder ejercitar la resistencia como variación del poder, ¿no? Siendo la resistencia no es otra cosa que aquella criatura que modifica el poder. Es lo que te cambia.
Entonces, por eso, sin, digamos, sublimar demasiado la conversación, la pregunta de cómo tener conversaciones sobre Marx o con Marx, digamos, leyéndolo, pensando con él y ensayando cosas con él, ¿ya? Eh, para mí tiene que ver con eso, de cómo vale, digamos, cierta duración, siendo tan viejo, digamos, ¿ya? Y cierta modulación y por tanto, en el fondo, cierto sentido, cierta actualidad, ¿ya? Y, y resistirlo en todo su sentido, ¿ya? O sea, en el fondo, en ejercitarlo como una modificación de aquello que entretiene. ¿Cómo le darlo, en el fondo? ¿Ya? Y es una pregunta abierta, porque es una pregunta para cada ocasión. Y no la hago con Durkheim porque con Durkheim no hay ninguna, no tiene sentido hacer esta pregunta, ¿ya? Solamente tiene sentido a nivel de aplicación, ¿ya? Y más aún, desde lo que él mismo promueve, que es esta posición eh, panorámica, ¿no es cierto? Casi como de pasarle juicio a la realidad, ¿ya? Muchas veces muy, no solamente descriptiva, sino prescriptiva, ¿ya? Durkheim se lee más bien como un paquetito acabado. Por supuesto, hay desarrollos posteriores, sin duda. Sí. Lo vimos en la última sesión antes del paro, pero eh, al no haber afán de posición, ¿ya? Excepto en el fondo esta abstracción que finalmente se despega, ¿no es cierto?, de todos los detalles que entretiene, mm, no existe la pregunta por la actualización de la teoría, excepto en, en, en su confrontación con la realidad y por tanto, en el fondo, su optación, ¿ah?, mediante el refresco, ¿no?, de la aplicación. Pero en Marx no existe solamente eso. No es un mero asunto de actualizar, expandir, modificar la mera teoría. Marx lo dijo, pero el asunto no es solo teorizar, ¿eh? Y no solamente aplicar y actualizar, digamos, ¿eh?, la teoría mediante la aplicación, ¿eh?, sino que en su actualización haya modificación de la realidad. O al menos, en el caso de la relación entre poder y resistencia, una aplicación de la teoría que maneje con mayor sutileza la relación entre realidad y apariencia, como lo sugerí yo, en la medida que en el fondo ¿eh? Eh, incluso la resistencia sea un asunto de poder, ¿no? Y hay un comando así vertical de las cosas. Eh, el, el patrón general de lo que se supone en el fondo solidaridad y resistencia colectiva, ¿no?, es la mera, en el fondo, interconexión de lo que se supone, ¿no?, finalmente como una base horizontal y nada más. Es el patrón que uno abstrae de eso. Versus, en el fondo, la posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, entretener distintos modos de resistencia, ¿no?, y por tanto de darle vida y movimiento a las cosas. En la expansión de esa base, digamos, ¿no?, y los patrones de resistencia horizontales entre eh, distintos grupos, ¿no?, incluyendo, por ejemplo, los paros universitarios donde ustedes pueden formar fuerza con los profesores, e incluso con las propias instituciones para apelar, qué sé yo, para las direcciones superiores, ¿no? Hay una potencia que es muy distinta a tomarse la casa central, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede apuntar en el fondo a todo el ancho de la inmanencia de lo que uno en el fondo entretiene en su duración, que es la universidad, ¿no? Por ejemplo, como les sugerí, ¿no?, yo nunca entendí por qué había tanta insistencia en parar la realidad cuando lo único que tiene uno que confrontar es el sistema. La realidad hay que disfrutarla, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿dónde pegarle más fuerte a la universidad? Usualmente está en el afán de salir de vacaciones y la urgencia de poder cerrar una cosa, ¿ya?, para comenzar la siguiente. Es lo mismo que hacen en el fondo los sindicatos, que hacen, en el fondo paran, ¿ya?, cuando hay negociación colectiva, ¿no?
paran en la época en donde se deciden las cosas. Y la época en donde se deciden las cosas en la universidad no es a mitad de semestre, es al principio y al final. ¿Mm? Al final, sobre todo porque lo que hay que, en el fondo, lo que tienen que hacer las universidades es subir las notas y procesar los ramos para el siguiente. Entonces, si ustedes apuntan al sistema, ¿eh? La resistencia ahí ocurre por sabotaje, porque las clases están, las evaluaciones están, las notas están, simplemente no están en el sistema. Y, y en el fondo, la universidad no puede seguir si es que el sistema no procesa los datos que necesita para iniciar el siguiente ciclo. Y ahí está la siguiente resistencia, que en el fondo es resistirse a comenzar el siguiente ciclo, en el sistema nuevamente. Y más encima les arruinan las vacaciones, no quiero ser pesado, pero mi punto en el fondo es que mm, el- incluso en la perversidad de la resistencia hay formas que en realidad enriquecen, ¿ya? El apetito por hacer algo muy distinto a lo que se ilustra en, no sé, pues, en la Guerra de las Galaxias y esas cosas, donde hay una versión muy vainilla del poder, ¿ya? Y los que resisten siempre son los bonitos, ¿ya? Ni siquiera en la expresión triunfaremos y será hermoso hay una convicción profunda sobre la belleza, porque está todo en el triunfo, ¿no? En ganar la confrontación. Pero es la belleza lo que sabotea las cosas. ¿No? En fin, por ahí van mis reflexiones en torno a eso. Entonces son una o dos palabras para que eh, tengan presentes que hay una diversidad, hay una universidad, digamos, y una multiversidad de formas de hacer las cosas. ¿No? Y no sé cómo están con el resto de la facultad, pero me sorprendió un poquito la decisión que tomaron. Por eso había abierto la palabra, para que ustedes me comentaran cómo lo ven de su lado y cómo lo que vamos a conversar acá también conecte con lo que están viviendo y con la decisión que puedan tomar. ¿Ya? Porque nuevamente son asuntos de poder, ¿no? Y de sus formas de resistencia, de duración. Ya, eso, recuerden que si hay comentarios para poder situar todo esto, démosle nomás. ¿Ok? Ya. Entonces, cerremos esta sesión y alcanzamos a ver un poquito de la siguiente. Y creo que con eso estamos hoy día, estamos listos. Vamos como por acá, acá. Entonces, lo último que dije antes de la pausa es que hay cierta afinidad y también bastante vocal. ¿Ah? Y yo dije un poquito sobre no solamente la influencia por ejemplo, el positivismo y la afinidad que hay entre el pensamiento biológico y el nacimiento de la sociología, sino el, cuestiones que son incluso precedentes a la publicación el Tratado sobre las Especies de Darwin y cuestiones que finalmente conectan muy de cerca con ciertas tradiciones del idealismo alemán, incluyendo la dialéctica, ¿no? Como tradición intelectual. ¿Ya? Y bajo eso hubo otros mecanismos, ¿no? Recuerden que Comte tenía sus propios mecanismos para leer la historia, ¿no? Marx ciertamente propone tres momentos, ¿no? Y ciertamente él, y yo diría nosotros aún, ¿no? Estamos en este momento intermedio, digamos, ¿no? El capitalismo. ¿Ok? Y que en el fondo también puntualiza que son, y se distinguen como momentos en términos de, en el fondo, épocas, ¿no? Societales, digamos, ¿no? Que son tipos de sociedad, ¿no? En distintos momentos de la historia, ¿no? Por ejemplo, sociedad primitiva, ¿no? Un poquito peyorativo hablar de sociedad primitiva, pero ¿no? Comta es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tratan de teorizar los antecedentes al momento contemporáneo, ¿no? Y lo hacen en función de este ancho, ¿no? Por ejemplo, en fondo, básicamente, procesos de experiencia, ¿ya? Y formas de conocimiento, ¿no? ¿Ya? Procesos políticos y de gobierno, ¿ya? Percepción, orientación y apropiación, que son procesos económicos.
Entonces, la distinción en Marx no es menor, ¿no? Sobre todo porque cuando hablamos de percepción en Marx, en el fondo estamos hablando del ser humano. Versiones del ser humano corresponden a ciertas percepciones del mundo. Y para Marx, en una sociedad más bien primitiva o antecedente al capitalismo, la percepción dominante del mundo y por tanto finalmente su proposición dominante, es de una profunda limitación, casi dramática, en el sentido que la palabra lucha, en el fondo también, incluso se hereda de esta parte, o de este momento. En la medida que Marx siempre va a hablar de lucha de clases, pero la idea de lucha está muy puntualizada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el ejercicio de las actividades sociales está tremendamente limitado a la mera capacidad de sobrevivencia. ¿Ya? Y por tanto, en el fondo, a las necesidades inmediatas. ¿No? No existe lo que después del periodo clásico se llamaría la virtud del ocio, ¿no es cierto? Sobre todo para aquel remanente del mundo antiguo que llamamos educación liberal, ¿no? Y educación clásica también. ¿No? No hay ocio, no hay descanso, no hay filosofía, ¿no? Hay que comer. Y uno no puede comer a Marx, no puede comerse a Marx por mucho que sea de barba sexy. El Harvey es igual a Marx, la misma barba, por eso lo voy es igual a Marx. ¿Ya? No existen, en el fondo, estas necesidades que son tan típicas del siguiente momento. ¿Ya? Lo que Marx va a llamar los fetiches, ¿ya? Que tiene un plano virtual, digamos. ¿Ya? Y por tanto, en el fondo, denomina esa conciencia algo animal. ¿Ya? Aquí yo tengo mis aprensiones porque supongo que es mejor que llamarlos vulgares, como los va a llamar a los siguientes, mm, pero hay algo incluso también medio racista en hablar de algo primitivo, animalesco, ¿no? O especista. En un tono un poquito más positivo, uno podría decir que en el fondo el espíritu de lucha viene también de esta formación social precedente, ¿no? Y en su redención en el presente, en la forma en que el pasado ingresa y se retira en el presente, en la memoria, digamos, ¿no? Y puntualizar también eh, en el fondo el rol ¿eh? Y de alguna forma los guiones o pautas o estrategias de la violencia animal. ¿Eh? En un segundo momento, Marx propone que existe una sociedad capitalista. Y este momento, en el fondo, se sintetiza básicamente por una tensión que es muy típica, ¿ya? Muy típica del pensamiento dialéctico. ¿Ya? Y es que es oponer, ¿ya?, a ese polo animal, ¿ya?, o incluso físico o instintivo, como quieran llamarlo, ¿ya?, una antítesis que podemos llamar mentalidad, conciencia o cultura, o como ustedes quieran. ¿Ya? Pero que en el fondo el capitalismo, finalmente en la síntesis final, ¿ya?, y en el fondo, obra y gracia del capitalismo, ¿ya?, la integración de, en el fondo, esa antítesis en la tesis original, que es ser animal, se trunca, ¿ya?, y deviene finalmente en una conciencia más bien vulgar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo aquello que en el fondo podría ser capacidad creativa, ¿ya?, y en última instancia trascendencia, ¿ya?, de las cadenas de la necesidad inmediata, del hambre, de la enfermedad, ¿ya?, se desvirtúa, ¿ya? Más bien se reduce a una expresión muy, muy limitada del acto de apropiación y sobre todo a través del medio que llamamos dinero. ¿Ya? Y que a través de, en el fondo, esa herramienta del tentáculo del dinero, digamos, ¿eh?, terminamos simplemente, en el fondo, poseyendo cosas. Y la mera posesión de cosas ¿eh?, llena la conciencia de pura vulgaridad, po.
Entonces, en el fondo del capitalismo, la naturaleza humana hace un salto truncado, ¿no? Es como un traspié, ¿no es cierto? Donde intenta trascender, ¿no es cierto? Y moverse más allá de un origen animalesco, ¿no? Pero tropieza y cae en una versión vulgar del ser humano. Marcela tiene la mano arriba. Dale, Marcela. No era, pero ahora lo explico mejor, que esa era mi duda, si el capitalismo al oponerse a la parte animal después se terminaba cayendo en lo mismo, transformándose más en animal que lo que era antes. Entonces, en contraparte Bueno, sería el socialismo, lo que o sea, lo comunista, lo que llevaría a salir de la parte animal. claro, según Marx, sí. Y como mencionaste, vale puntualizar que, por ejemplo, para ciertas definiciones o más contemporáneas del capitalismo, hay una expresión que es el capitalismo depredador, ¿no? En el fondo es el relapso de esta versión medio animalesca, ¿no? Casi maquiavélica, ¿no? De que el fin justifica los medios, ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, la noción de destrucción creativa en Schumpeter y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ciertamente, a nosotros, según Marx, en el fondo, nos tocó vivir, como él dice, ¿no? Primero existe la tragedia, digamos, de la derrota del comunismo, y después existe la farsa del capitalismo. Primero tragedia y luego farsa. ¿No? ¿No es cierto? Y que en el fondo sufrimos la tragedia, ¿no es cierto? De querer ser humano y terminar siendo vulgares. Y luego existe la farsa de simular que no, de que nunca fuimos animales, ¿no? Y comportarse perfectamente como tal, ¿no? Y en su peor versión, digamos, en la versión más depredadora, ¿no? Entonces, en una sociedad comunista, y aquí, como comenté antes, ¿no es cierto? Ciertamente Marx escribió mucho más del capitalismo, digamos, y mucho menos, particularmente, ¿no? La sociedad comunista, ¿no? Y sin embargo, en ella, como ideal de proceso, ¿no es cierto? En su lectura de la historia, ¿no? En su materialismo histórico, digamos, en su dialéctica, ¿no? Eh, lo que él supone es que estas fuerzas culturales que distorsionan la naturaleza humana y por tanto que hacen tropezar, ¿no? La trascendencia, ¿no? De la condición animal, digamos, ¿no? Son finalmente abolidas, ¿no? Y en su narrativa derechamente se autodestruyen, ¿no? Dando lugar a estructuras sociales y tecnológicas para la explosión de las capacidades creativas de las personas, ¿no? Y por tanto finalmente la conciencia se libera, ¿ya? Y uno llega a ser humano, ¿ya? Por ese mecanismo, ¿no? Por la creatividad. Y uno puede tachar hasta de iluso a Marx acá, ¿no? O, o incluso estar enojado con él y decir, pero ¿cómo fuiste tan ahueonado? O sea, en el fondo, ¿cómo eh, pusiste una fe tan ciega en algo que te dedicaste a investigar tan poco? ¿No? Y ciertamente, el error de Marx dejó la puerta abierta para que Durkheim le pasara la planadora encima. Así, el trabajo que hace Durkheim con las comunidades es fantástico. Y ciertamente su distinción entre comunidad y sociedad es la gran respuesta del conservadurismo francés al radicalismo este alemán. ¿Ya? Y sin embargo, ¿no? Yo creo que Durkheim nunca está a la altura de un punto que finalmente es mucho más filosófico, del tipo de argumentos que estila Durkheim. O sea, cuando Marx le pasa la cuenta antes de tiempo a Durkheim, eh, situando el ser humano eh, no es la mera actividad creativa como en el fondo una industria abstracta o algo así, sino en algo que es súper concreto, que es el trabajo. Y si bien Durkheim tiene una gran visión de la división del trabajo, eh, yo creo que carece un poquito de este elemento romántico alemán, ¿ya? Por ejemplo, la intuición de que el trabajo te hace libre, ¿ya? Tal como pensaban los nazis. ¿Ok? Entonces, para Marx la libertad en el fondo significa eso, ¿no? Significa que la creatividad humana se ve plenamente implicada en las actividades sociales.
¿no? De que uno se crea a sí mismo a través del trabajo, o el estudio, o el ensayo. ¿Mm? Marx supone que uno no lo hace solamente por la nota, sino porque hay algo en formación, porque hay un organismo, si uno quiere, ¿Mm? Que es autopoyético, para decirlo ¿no? Que se produce, que se crea a sí mismo, para decirlo con Maturana. Entonces, tener conciencia, con Marx, ¿no? Es verse rodeado en el fondo por un mundo que es bien concreto, es un mundo de condiciones. ¿No? Y que en el fondo la base de aquello que vamos a llamar, incluso a rato yo vuelo un empirismo bien pragmático, que bien anglosajón, curiosamente, ¿no? Pero que en el fondo podemos llamar la base empírica del método marxista, ¿no? Su materialismo histórico, que en el fondo es la intuición de que, ¿no? Cuando nos apropiamos del mundo lo estamos objetivando. En el fondo que los objetos se hacen. ¿No? Y ciertamente los sujetos también, que son procesos concretos, y que uno se hace en el fondo, ¿no? Y uno se crea a sí mismo en la apropiación del mundo, y que digamos, el gran medio para hacerlo es el trabajo. ¿No? Porque aquello que nos permite, en el fondo, es conectarnos. Una clase no es otra cosa que eso, ¿no? La conexión entre, o la desconexión, digamos, cuando se me cae el BTR, ¿ya? Entre conciencia y materiales, pues, entre sujeto y objeto. Entonces, para Marx el potencial humano, ¿ya? Y el llegar a ser, digamos, libremente humano, ¿ya? En alcanzar el potencial de ser humano a través de la creación de uno mismo, ¿ya? Y de esa libertad de entretener, ¿ya? Alternativas creativas, ¿ya? Y que ustedes la tienen en su ensayo, nuevamente, dentro de ciertos límites de, en este caso, el mundo que es este curso, ¿no? Que nos condiciona, ciertamente, ¿ya? Pero tienen esa libertad. ¿Por qué? Porque en el fondo es su forma de apropiarse y de objetivar, ¿ya? A Durkheim o a Marx o lo que sea. A mí me gusta pensar con Marx, igual que con los pragmatistas, que en el fondo los sujetos son como la ropa la ropa mojada que cuelga del cable de los objetos. Solemos pensar al revés, ¿no es cierto? Que la ropa cuelga de nosotros, siendo que nosotros colgamos de ella. ¿Cómo ella? Los objetos materiales sujetan la conciencia humana. Entonces, para entender cómo Marx invierte a Hegel y para entender en serio la palabra materialismo, digamos, cuando hablamos de materialismo histórico, en el fondo de una lectura dialéctica de la historia, ¿ya? Esta es la clave. La clave está en el fondo en comprender la estructura sujeto-objeto de la experiencia, ¿ya? Del organismo en su entorno. ¿Ya? Y para ocupar la metáfora biológica, no tan típica de la época, ¿ya? De aquello que evoluciona. Entonces, ojo y que hay, hay una pugna, digamos, entre los tipos de metodología que entretiene Durkheim y Marx, ¿ya? Y, y también en el fondo hay casi una batalla científica acá, ¿ya? El mundo francés no es Marx, sino más bien es Weber, pero es la misma batalla, ¿ya? Lean, por ejemplo, la controversia de Michel Maffesoli cuando aceptó en antropología una tesis donde en el fondo el argumento principal era eh, que el mundo moderno racional de alguna forma oprime el pensamiento mágico de la adivinación y otras prácticas como pseudocientíficas, como dirían por ahí. Fue un escándalo tremendo. ¿Por qué? Porque en el fondo está en juego esto. No puedes
¿Cuál es la estructura sujeto-objeto que yo entretengo como supuesto para ¿eh? Activar mis métodos, ¿no es cierto? Entretener mis epistemologías, mis teorías del conocimiento. ¿Cuál es mi base empírica, digamos? ¿Y cómo está legitimada? ¿Por qué digo que estoy haciendo ciencia social? ¿Y cómo me defiendo cuando alguien dice, que eso no es ciencia, o no es serio, ¿para qué sirve? ¿Qué sé yo? Lo mismo con la antropología. La clave está por acá. Y la palabra clave en esta lámina es proceso, para mí. Para Marx sería apropiación. Yo diría que apropiación es, en el fondo, es un subproceso. 1860, ojo con la fecha. ¿Ya? Los seres humanos movilizan las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad. ¿Ya? Ojo la tensión de Marx sobre el cuerpo. ¿Ya? En Durkheim la tensión está, uno podría decir, en el espíritu, en los valores en el fondo. ¿Ya? Por eso el ensayo es, analice la moralidad porque ciertamente si hay algo que está totalmente incorporado, digamos, y es totalmente corporal y que se tiene que materializar de alguna forma, ¿ya? Es la funa. La funa hay que expresarla. Con brazos y piernas, digamos. Cabeza y mano. A fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza, ¿no? O en el fondo, a fin de empoderarse, por ejemplo. Bajo una forma útil para su vida propia. O como dicen por ahí, para que no la sigan matando. Con Marx, en el fondo, si nosotros hiciéramos un ensayo de Marx sobre la funa, habría que verla como un trabajo, ¿no? Y como una forma de apropiación de la justicia y de la naturaleza humana, ¿no? Y en el fondo, el ingrediente principal de la funa no sería la moralidad, sería la creatividad. ¿No? Al operar por medio de ese movimiento, de la naturaleza exterior, ¿no? Y transformar, digamos, del mundo, ¿no es cierto? ¿No? Se transforma a sí mismo. Por eso el trabajo en Marx es tan importante, porque en el fondo también intuye la idea que nosotros somos un trocito de naturaleza, ¿no? Y que trabajando la naturaleza exterior, digamos, transformamos nuestra naturaleza interna, nuestra propia naturaleza. Ya, eso como introducción, bien marxista, pero aquí está en el fondo también una introducción muy inclinada a su antecedente filosófico, ¿ya? Y a medida que en el fondo vayamos avanzando en el curso, vamos a ver, ¿ya?, algo que es cada vez más sociológico y sobre todo más político y económico. Vamos a ver más economía política más adelante. Pero partimos con el fondo el Marx filósofo. ¿Ya? Preguntas. Revoluciones. Ya. Veamos un poquito. ¿Cuánto nos queda? Nos queda un poquito todavía, clase. ¿Ya? Avancemos un poquito más para aprovechar el tiempo, ya que nos queda poquito. ¿Ya? Hay una pregunta de Catalina. Dice, ¿se refiere a conciencia vulgar como por la moral que existía? Catalina, de alguna forma tú tienes mucha razón, sí. ¿Ya? En el sentido que, por ejemplo, Durkheim habla, ¿no es cierto?, de la moralidad, ¿ya?, en términos de corrientes sociales, por ejemplo, ¿ya?, o representaciones colectivas. ¿Ya? Que otra forma de decir moralidad es decir valor promedio. ¿Ya? La moralidad es el valor promedio. Y es la insistencia en el promedio del valor. ¿Ya? De tal manera que con estadística, por ejemplo, podemos decir que en el fondo la anomia es otra cosa que la desviación estándar. ¿Ya? Y en ese sentido la vulgaridad, ¿ya?, conecta con esa palabra que hace de puente, el promedio. ¿Ok? Cristian se iluminó, muy bien. XD. Ya, sigamos con la siguiente sesión,
que ahora quiero, ya que hablé un poquito del trabajo, quiero empezar a puntualizar un poquito más por dónde vamos a agarrar el trabajo. ¿Ya? Y usualmente cuando hacemos el ensayo de Marx lo agarramos por este lado, ¿ya? Y que son los conceptos de alienación y explotación. ¿Ok? Es que- ya, avancemos un poquito más. Yo sé que, yo sé que siempre es difícil un viernes en la tarde. De hecho, ¿cómo estamos de número? 39, por ahí vi 40. Todavía estamos en número decente. ¿Sí? No hay nada que alarmarse. ¿Ya? Avancemos un poquito más. Ya, les voy a compartirla. Ahora sí. Ya, sigamos. Entonces, para resumir, y aquí usualmente hacíamos una pausa. Por eso quería aprovechar el tiempo. ¿Ya? Voy a decir, en los últimos, antes de comerciales, digamos. ¿Ya? En resumen, ¿ya? Marx propone, como les conté, hay una sociología crítica, central. ¿Ya? La, digamos, la base filosófica, ¿ya?, de esa sociología para ser crítica, ¿ya?, es que en el fondo parte criticando su principal antecedente. ¿Ya? Y en el sentido que comenté, ¿no es cierto?, invierte la dialéctica de Hegel. ¿Ya? Yo comenté lo que es dialéctica, en el fondo, la dialéctica, uno podría decir, es como un pequeño motorcito. ¿Ya? Es como una vocecita que te sopla al oído, ¿no es cierto? Cómo entender la historia. ¿Ya? Un pequeño mecanismo. ¿Mm? Es una forma de entender, ¿ah?, la historia en su transición, en su proceso, en su avance. ¿Ya? Y es la intuición de que la historia avanza, digamos, de una cosa u otra, y en ese avance, en el fondo, ¿ya?, se produce una tensión que se resuelve, ¿ya?, en cada ocasión, para bien o para mal. ¿Ya? Y la medida que, por ejemplo, esa resolución, ¿ya?, implica un acrecentamiento de la tensión, ¿ya?, uno tiene como en el fondo grandes periodos, digamos, ¿ya?, de síntesis de una época, ¿ya?, que culminan muchas veces en la revolución o ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero en su versión más sencilla, la dialéctica no es otra cosa, ¿ya?, que la síntesis de los polos opuestos, ¿ya?, el blanco y el negro, izquierda y derecha. ¿Ya? Y cuando, en el fondo, Marx invierte a Hegel, lo hace porque Marx suponía que esas tensiones, oposiciones, eran meras ideas y ocurrían simplemente, digamos, en la conciencia, ¿no?, en nuestras representaciones colectivas, ¿no? ¿Ya? Y Marx dice, no, son tensiones reales y concretas, entre personas concretas y por cosas concretas. ¿Ya? Entre, por ejemplo, proletario, ¿ya?, y burgueses. ¿Ok? Que podrán ser muy blanco y negro y todo lo que uno quiera, pero son cosas concretas. Y que en su oposición y tensión sintetizan cosas concretas, para bien o para mal. ¿Ya? Entonces, en esa base, que apunta insistentemente hacia la materialidad de historia, por eso es materialismo histórico, ¿ya?, la conciencia, ¿ya?, se aloja en esa historia y en esa base material. ¿Ya? Cuando, cuando utilizamos con Marx la expresión producto social, a diferencia de Durkheim, donde el acento está en la palabra social, ¿ya?, en Marx el acento está en la palabra producto. ¿Ya? Y por tanto nosotros mismos como seres humanos somos un producto, ¿ya?, de la asociación o ligazón, ¿ya?, o relación entre naturaleza y conciencia. ¿Ya? Y que la actividad fundamental, ¿ya?, el proceso, digamos, ¿ya?, que nos hace humanos, ¿no es cierto?, y que nos liga con la naturaleza, ¿ya?, es el trabajo y nuestra conciencia del trabajo. ¿Ya? Como va a decir, nuestra conciencia de clase. ¿Ya? Y de las tensiones, ¿no es cierto?, históricas, ¿ya?, entre tesis y antítesis, entre una clase y otra.
¿ya? Y cómo finalmente esas tensiones, en el fondo, son tensiones que han evolucionado desde siempre, en el sentido que había una lucha de clases en la época más primitiva, otros grupos en pugna, pero estaba ahí, ¿ya? Y que finalmente, en el fondo, el comunismo, que resuelve en el fondo las tensiones de la etapa central de la historia, que sería el capitalismo, ¿ya? Es en el fondo una síntesis final de la dialéctica, ¿ya? Donde el producto, ¿ya?, culmine de la historia, ¿ya?, nuestros procesos, digamos, es la libertad. Entonces, el ser libre, en ese sentido, no es como lo supone el liberalismo, no es como en el fondo se pone a chillar la Marcela Cubillos cuando reclama que en la nueva constitución no hay libertad de educación y esas cosas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en el fondo ahí se está entreteniendo la libertad como retórica, ¿no?, como libertad de poder decir, ¿no?, cosas que yo puedo después abusar en la práctica, que es la forma en que han usado, en el fondo, ¿no?, la bandera de la libertad de educación para poder instalar un doble sistema de educación en Chile, ¿no? Y que es lo que precisamente, entre otros dobles sistemas, como también el de salud, etcétera, una nueva constitución espera superar, al menos en propuesta, ¿no? Entonces, ojo con la palabra libre, porque Marx siempre, ¿no?, va hermanada de la palabra creatividad, ¿no?, como aquello que nos hace ser humanos, ¿cierto? ¿No? Y en su ejemplo fundamental, que es el trabajo, ¿no?, o el estudio, ¿no? Y más aún, que en el fondo es en esa actividad de apropiación, ¿no es cierto?, del trabajo, ¿no?, donde llegamos a ser sujetos, ¿no es cierto? Y donde podemos encontrar la objetivación de nuestra naturaleza, ¿no?, como parte de la naturaleza, como trocitos de entorno, digamos. Por eso es tan importante el trabajo, ¿no? Y por eso no hay resolución al cambio climático en la medida que, como dicen los gringos, business as usual, en fondo que no modifiquemos el trabajo, ¿no?, incluyendo no solamente la extracción de las cosas, sino también la explotación de las personas. ¿Por qué? Porque los objetos son los que sujetan a los objetos. A diferencia, por ejemplo, de pensar con Durkheim que la transformación de las cosas ocurre a nivel de sujetos y en particular de aquellas cosas que llamamos en el fondo personas legales, de las instituciones, ¿no?, y que en el fondo es entretener la mera reforma, ¿no? La revolución está en las cosas, ¿no? Y uno no puede esperar cambiar las cosas sin cambiarse a uno mismo. No sirve nada una nueva constitución si no nos reconstituimos desde nuestra propia existencia y el trabajo de ser humano, ¿no?, en la creatividad de ser uno mismo. Entonces, en ese sentido uno puede efectivamente, digamos, afirmar y de alguna forma también salvar, ¿no es cierto?, la expresión animal, o incluso vulgar, ¿no es cierto?, del ser político, ¿no? 1857, el hombre es, en el sentido más literal de la palabra, un animal político, son políticos, ¿no? No solo en el sentido de la división del trabajo, ¿no es cierto?, de ser un animal social, el animal que se divide el trabajo, porque de hecho otros animales también tienen división del trabajo, ¿no? Basta ver los insectos. Sino también es aquel animal que solamente dentro de la sociedad se convierte en individuo, a diferencia de los insectos, ¿no?, que tienen una psicología de colmena y carecen de individualidad en el sentido que nosotros entretenemos el ser uno mismo, digamos, con todos los dramas que eso implica.
Ciertamente hay historias de, a veces como tipo Disney, ¿no? De revolución en la condena, en las colmenas, por ejemplo, en los hormigueros y esas cosas, ¿no? Y siempre presentan, por ejemplo, a las hormigas con personalidad. Pues esa es la caricatura. Es difícil imaginar cómo en esas sociedades podría haber adquisición de individualidad en función de, en el fondo, la ausencia de anarquismo y de pensamiento propio y creatividad de uno mismo. No hay hormigas forasteras, digamos. Solamente hay, como dicen, scout, las que asaltan el picnic. ¿Ya? Entonces, solamente es posible apropiarse de la naturaleza a través de la sociedad. Y eso es válido para los humanos y para los insectos. Entonces, es en este sentido que para Marx hay algo que es profundamente paradójico y trágico, ¿no? A veces incluso tragicómico, ¿no? En el capitalismo. ¿No? Es en hacer, en el fondo, eh, de un salto un tropiezo. ¿No? Está en su modo de apropiación de la naturaleza. ¿No? Y yo creo que cualquier persona que estudie el cambio climático eh, no lo entiende realmente sin entender esta parte. ¿No? Cualquier persona que diga que, en el fondo, el cambio climático es antropogénico, ¿no? No entiende la profundidad de esa expresión sin entender esta parte. Porque en el fondo el cambio climático es algo que uno crea, ¿sí? No existe por defecto. Las cosas no eran así antes, basta ver los gráficos. ¿No? En el fondo es una criatura de nuestra creatividad, ¿no? Y en particular de nuestra restricción de la creatividad humana. ¿No? Como dicen por ahí, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Porque el propio capitalismo, en el fondo, restringe nuestra imaginación en vez de expandirla. Eso Hollywood te lo cuenta ahí con cada estreno, digamos. Con Dunas. ¿Vieron Duna? Está buena. Ahí la vamos a comentar. La libertad individual es en realidad, en el fondo, para Marx, la libertad de flujo de capital. ¿Ya? Tiene un aspecto mucho más de colmena, finalmente. ¿Ya? De acumulación vertical. ¿Ya? En donde, en el fondo, por ejemplo, el propósito de una educación capitalista es formar personas dóciles, ¿ya? Más frente al poder. ¿Ya? ¿Qué andan estudiando esas cosas de género? ¿Qué es esa cuestión? ¿Ya? ¿Por qué? Porque interrumpe el flujo de capital. Las protestas, las transformaciones sociales. Entonces, asimismo, el capitalismo tiene sus propias consecuencias imprevistas, ¿no? Y esto no está en el oficio de los parlamentarios. ¿No? No existe la intuición, muchas veces desde cuando el lado de la clase dominante, ¿no? De que el capitalismo acarrea su propia tragedia, digamos, que a través, según Marx, de la explotación del trabajo, ¿no? Crea precisamente aquello que le pondrá fin, ¿no? Las condiciones de su autodestrucción, el proletariado. Esto hay que discutirlo porque obviamente Marx lo escribió en una época donde no sabía la historia que se venía después. Él no sabía lo que nosotros sabemos. ¿Ya? Y uno puede juzgar en función de esa historia hasta qué punto tuvo razón o no. ¿Ya? Pero si hay una persistencia, digamos, no una destrucción, ¿ya? Del capitalismo, sino una persistencia del capitalismo, ¿ya?
pero también una persistencia de las formas de resistencia. Y, por ejemplo, volviendo al feminismo, yo siempre puedo estar equivocado, me pueden corregir. Si ustedes leen los feminismos de otra forma, no hay problema, pero yo siempre, en parte, o me cuesta mucho no entenderlos como en el fondo las herederas de los movimientos sociales del pasado, ¿no? Y el impulso fresco, en el fondo, de esa historia, ¿no? La historia de la resistencia. Entonces, en su hora temprana, y aquí hay que hacer un paréntesis con Marx, ¿ah? Pero bien breve, porque estamos medio cansados, ¿eh? Estamos ya casi. Pero uno, usualmente con, digamos, como los grandes autores, ¿ah? Y usualmente los grandes autores tienen una o dos gran obras, siendo la de Marx el Capital, ¿ya? Pero en su grandeza, usualmente se le distingue en unas dos o tres etapas máximas, ¿ya? En Marx ciertamente hay un Marx joven y un Marx viejo, ¿ya? Siendo el Marx joven, ¿ya? En su obra temprana, ¿ya? Un Marx mucho más filosófico, ¿ya? Y mucho más afín, ¿se acuerdan de las tres influencias? Mucho más afín, ¿ya? La propia influencia, en el fondo, de la filosofía alemana y la tradición propia del lugar donde nació, donde se formó, ¿ya? Y mezclado todavía con mucho de Europa continental, incluyendo en el fondo, ¿ya? La influencia de la política francesa, ¿ya? Es el Marx más tardío, digamos, más viejo, el que recibe, ¿ya? El suplemento ¿ya? Económico, digamos, de los ingleses, ¿ya? Entonces, es ese Marx, digamos, el de la hora temprana, ¿ya? Más filosófico, el que se preocupa de cuestiones como el trabajo, ¿ya? O el ser humano, digamos, ¿ya? Y aquí su gran concepto, ¿ya? Lo que él llama alienación, no es otra cosa, ¿ya? Que la insistencia de la, en el fondo, atrofiación, ¿ya? Que produce el capital en el alma, ¿ya? Que es la distorsión capitalista, digamos, de nuestra naturaleza, ¿ya? La alienación, ¿ya? Es la apropiación del producto del trabajo, ¿ya? En tanto realización del ser humano, y es la apropiación de otro, ¿ya? Es la expropiación, si ustedes quieren. ¿Mm? La alienación, en el fondo, nos hace extraños frente a algo que nos quitan, y es algo que extrañamos, nuestra humanidad. Entonces, en estricto rigor, y por mucho que el liberalismo y el neoliberalismo supongan que han superado la esclavitud, que no la han hecho, ¿no? Simplemente cambió de forma, ¿no? ¿No? Se transformó en todo trabajo inhumano, forzado, mal pagado, sin sentido, ¿no? Trabajando en horarios para la Universidad de Chile. Alienación, sin derechos sociales. Por supuesto, hay peores posiciones, y mi oficio no es la revolución, no en esta actividad, diga, ¿no? El punto de Marx sigue siendo, y ese es mi oficio, digamos, un profesor, señalar que el fantasma de la alienación, ¿no? Siempre ronda el trabajo. Por mucho que uno, por ejemplo, no se crea capitalista en la forma de hacer las cosas, ¿no? Porque aunque no te lo expropian, ¿no? Uno puede perderlo de otra forma, y uno puede perderlo por uno mismo, ¿no? En el sentido que uno puede alienarse a sí mismo, y en ese sentido, por ejemplo, las lecturas más modernas del capitalismo avanzado, digamos, en donde es la propia persona quien se aliena a sí misma, ¿no es cierto? Quien se hace un empresario de sí mismo, y quien hace tanto el papel del explotado y el explotador al mismo tiempo, ¿ya? Se crea a sí mismo como un humano, ¿ya? Cuyo trabajo, ¿ya? Es forzado, forzándose a sí mismo a ser más competente, ¿ya? A trabajar por menos sueldo.
e intentan darle sentido así, ¿ya?, a su trabajo. ¿Ok? ¿Comentario? Ya me deprimí. Sí. Sigamos. Ahí, ahí. Ya, la alienación es efecto de la lucha, ¿ya?, entre grupos humanos. En el fondo, ¿ya?, la alienación es una forma, ¿ya?, de leer el daño dialécticamente, ¿ya? Es una forma de leer la tragedia de la historia, ¿ya?, en la historia de las personas concretas, ¿ya?, en sus actividades concretas, ¿ya? Y aquí ingresa el plural, en las personas, ¿ya?, en los grupos, ¿ya?, lo que Marx en el fondo termina tipificando por clase, ¿ya? Clase en el mero sentido de generar clasificaciones, por ejemplo, como las crean, qué sé yo, pues, ¿ya?, las encuestas, ¿ya?, sobre todo aquellas que son censales, ¿no es cierto?, que tienen una mera intención demográfica, digamos, ¿ya? Y otra que ellas que son más especializadas, por ejemplo, que se especializan de hecho, en la construcción de clases, por ejemplo, las encuestas socioeconómicas, la CACEN y ese tipo de cosas, ¿ya? El concepto clase está ahí porque es muy sociológico, ¿ya?, en el sentido que en el fondo uno puede entender incluso la actividad de clasificación como sociología pura, ¿ok? Y la tensión, digamos, y por tanto cómo se resuelve, está en función eh, en el fondo, de aquello que podemos eh, denotar como producto. O sea, hay varias luchas. La principal es por los medios de producción. Vamos a ver un par más. En el caso de los medios de producción, uno se puede imaginar siempre cosas como las herramientas, las materias primas, ¿ya?, o en el fondo las propias manos también, como medios de trabajo, ¿ya? Y gran parte de lo que Marx llama luchas entre grupos de personas, ¿ya?, luchas por la apropiación, en el fondo por la apropiación de la naturaleza misma, ¿ya?, incluyendo la propia, ¿ya?, lo que se captura en la expresión tan chilena de cómo pelar el chancho, digamos, cómo repartir el producto, ¿ya? Usualmente se concentra en asuntos de medios de producción, ¿ya?, en los términos clásicos, digamos. Vamos a ver más adelante que no es la única pelea necesaria, ni, ¿ya?, digamos, la única lucha que hay que dar, ni necesaria en la cual concentrarse, ¿ya? Pero es la principal lucha, sobre todo en la época industrial, ¿ya?, en donde la sociedad capitalista, ¿ya?, es básicamente una enfrentación entre dos clases, ¿no?, los que tienen los medios de producción y los que no lo tienen. Los que tienen el capital, digamos, y los que no. Ahora, como comentamos antes, estas tensiones son históricas y por tanto preceden al capitalismo, ¿ya? Hay luchas también entre otros grupos, ¿ya?, y síntesis, ¿no es cierto?, que terminan, por ejemplo, el caso de los esclavos con su liberación formal, podríamos decir, ¿ya?, con la abolición legal de la esclavitud. Pero hay luchas que se han vivido en contextos industriales, mucho más rurales, digamos, ¿no?, sobre todo en contextos de agricultura. Eh, también hay luchas que son, uno podría llamar que son no solamente de género ni de edad, digamos, como se han llamado raciales y esas cosas, ¿ya?, sino que también hay luchas por esas luchas también, ¿ya? Por ejemplo, hay luchas por deshacerse del
de la centralidad que tienen los medios, ¿ya?, de producción para la producción del ser humano, digamos, para el proceso del ser humano, ¿ya?, y que son sobre todo luchas religiosas, ¿ya?, tal como ocurre en el budismo o en el cristianismo, ¿no es cierto?, la idea de la renuncia, el ideal franciscano y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero en todas esas actividades sociales, ¿ya?, y en todas esas historias, la pregunta es siempre la misma, y el drama siempre es el mismo, ¿ya? Es que hay una lucha porque en el fondo, en primer lugar, hay una mala repartición del fruto del trabajo. Ahí está, vamos a expandirlo. Ahí. Entonces, en resumen, uno puede expandir ciertamente, ¿ya?, los campos de batalla, si uno quiere, ¿ya?, para entender que este trabajo inhumano al cual Marx está apuntando, ¿ya?, y en donde la alienación no es otra cosa que el síntoma de un sufrimiento sistemático, ¿no?, ¿no?, donde se maltrata, digamos, ¿ya?, se trata mal el trabajo y los trabajadores, ¿ya?, a propósito de, en el fondo, desintegrar el trabajo en cuatro elementos, ¿ya? Ya mencioné los medios de producción, que básicamente son las herramientas, ¿ya?, incluyendo a veces las propias manos, ¿ya? Pero a veces, en el fondo, los medios se confunden con las fuerzas. De hecho, es difícil separarlo. Por ejemplo, podríamos decir que las manos pueden ser medios de producción, mientras que la fuerza es el músculo, o el espíritu incluso, ¿ya? Lo mismo con las cosas. Por ejemplo, uno puede decir, eh, ¿no?, que el arado es un medio de producción, ¿ya?, mientras que la tecnología es una fuerza productiva, ¿ya?, que transforma el arado en un tractor, ¿ya? Y no, no se queden en el fondo con una versión muy simple, ¿no?, de lo que es un medio y una fuerza, ¿ya? Es mucho mejor leerlas en función de una práctica concreta, donde un mismo objeto usualmente, ¿ya?, tiene un aspecto que es medio y un aspecto que es fuerza, ¿ya?, y las mismas personas en el fondo, ¿ya? Uno puede decir, usualmente los medios en el fondo se entienden como cuestiones que se acercan más al polo físico. Entonces, en el caso del cuerpo, los medios obviamente, ¿ya?, son las manos e incluso la fuerza muscular, ¿ya? Mientras que la fuerza, ¿ya?, en el caso de la persona puede ser también la fuerza espiritual o intelectual, ¿ya? En el caso, en el fondo, de los cuerpos sociales, y no solamente los cuerpos individuales, es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, uno puede decir que los sindicatos, ¿no es cierto?, son cuestiones que luchan por ciertos medios de producción, ¿ya? Mientras que la fuerza sindical, ¿ya?, no está en los meros números, ¿ya? También está en el espíritu de la estrategia, ¿no?, en los ideales de los propósitos, ¿ya? De manera que lo que cuenta como fuerza también cae un poquito más cerca del polo mental, digamos, ¿ya? Pero en la práctica no hay separación estricta entre polo mental y físico, ¿ya? Y lo mismo con, en el fondo, la pregunta por las relaciones de producción, ¿ya? Porque en el fondo, eh, cuando hablamos de medio y fuerza, en el fondo estamos hablando, en otros términos, de objetos y sujetos. Mientras que cuando hablamos de relaciones, podemos hablar en el fondo, ¿ya?, de estructura, ¿ya? Y de hecho, la posición entre medio y fuerza, a nivel, digamos, micro, si ustedes quieren, como posición entre objetos y sujetos, ¿ya?, se repite en la relación entre, ¿ah?, o el contraste entre relación y modo de producción, a nivel macro, digamos, donde relación de producción es la estructura y el modo de producción es la función, ¿ya? Siendo el modo de producción, en el fondo, ¿ya?, la sociedad a la cual corresponde, digamos, esa actividad productiva. Puede ser capitalista, o primitivo, o comunista, o qué sé yo, ¿ya? Con relaciones de producción que son capitalistas, y así. Entonces, ojo con la simetría y con los cambios de escala en esas cuatro expresiones, ¿no? Hay toda una sociología detrás de ello, ¿ya? Entonces, las relaciones de producción ciertamente son, por ejemplo, las estructuras sociales, ¿ya?, relaciones capitalistas de producción, ¿ya?
mucho del reclamo que hay en las protestas por la dignidad está en esto, en las relaciones indignas, ¿no? En el guatón del Gasco que sale a tratar a todo el mundo como si fueran empleados. ¿Eh? O las formas de gobierno donde el presidente trata en el fondo a los ciudadanos como si fueran niñitos que hay que castigarlos antes de las 10. ¿Eh? Ojo con eso. ¿Eh? Relaciones de producción son siempre en el fondo relaciones entre clases sociales. ¿Eh? Que se sintetizan en el fondo en un modo de producción. ¿Eh? Luego en los medios. Los medios son, en el fondo, ¿eh? Una diversidad de medios, ¿eh? Distribuidos por distintas clases sociales, incluyendo el propio capital. ¿Eh? Y la fuerza es lo mismo. Por ejemplo, la información es una fuerza productiva. Y no es lo mismo hacer negocios con información, ¿ah?, privilegiada que no tenerla. Que no saber, por ejemplo, ¿ah?, de antemano, aquellas decisiones que al día siguiente van a transformar el valor de ciertas acciones. ¿Ah? Y anticiparse en el fondo al movimiento de la bolsa. Entonces, la acción es un medio de producción, ¿eh? De hecho, un medio financiero. Pues la información es una fuerza productiva. ¿Eh? Lo mismo en la guerra. Yo puedo tener, ¿ah?, muchos más medios, digamos, más tanque y todo el cuento, pero mi estrategia es pobre y por lo tanto tengo poca fuerza, a pesar de tener más armas. ¿Eh? Es un lenguaje muy bélico, ¿eh? No es del todo mi gusto, pero cuando en el fondo sistematizamos las nociones generales que hay detrás, es muy heurístico, digamos, ¿ya? Da el ancho para entender, ¿ya? En el fondo la idea de relación social como lucha. Entonces, en resumen, la alienación, ¿ya?, aliena de todo. ¿Ya? Es la persona que en el fondo extraña y se siente extraño frente, ¿ya?, al trabajo, o sea, su actividad productiva, ¿ya?, al producto, o sea, a la cosa que produce, ¿ya?, y al potencial, ¿ya? O sea, en el fondo, a cómo esa actividad y eso que se produce me transforma a mí mismo como trabajo. Por eso, en el fondo, ¿ya?, la actividad, cuando es alienada, no tiene ningún sentido, ¿ya? El producto es una masturbación estéril, ¿ya? Y el potencial es vulgar, por no decir de mal gusto. Como la encuesta CADEM. Ya, no tenemos tiempo porque ya estamos en la pausa. De hecho, este es un momento fantástico para pausa. Fantástico, fantástico. ¿Ya? Porque anticipa también lo que vamos en la siguiente sesión, que es empezar a tratar, para anticipar digamos, el trabajo final, el segundo ensayo y mezclado con trabajo final, cómo bajar a tierra estas ideas, ¿ya?, para analizar cuestiones concretas, en el fondo con una suerte de complejidad limitada al objeto artístico, en este caso, en el fondo, pequeños mundos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, nos presenta Chaplin en tiempos modernos. ¿Ya? Si pueden verla durante la semana, véanla. Yo la próxima semana les voy a mostrar el corto, que es la parte donde sale Chaplin en el fondo, en la cinta de producción, tratando de seguir el ritmo. En la parte clásica donde se mete dentro de los engranajes y empieza como a dar vueltas en la máquina. ¿Ya? Esa parte vamos a ver. Ya, suficiente por hoy. Stop. En el chat, no sé si tienen preguntas o comentarios finales. Profe, estamos en la hora, sí, Consuelo, disculpa. Se me pasó un poquito, ¿no? Aparte que tuvimos un poquito de conexión gracias a BTR. Ya, un gusto verles de nuevo. ¿Ya? Y entonces yo voy a subir el ensayo ahora y lo dejamos en principio para el 5 con la ventana de apertura y el cierre máximo la semana siguiente, el viernes siguiente, el 12. ¿Ok? Y así vamos avanzando en las siguientes decisiones para
en el fondo, los cursos y las evaluaciones. Lo ideal sería poder hacer una ayudantía, ¿ya? Incluso con Vicente habíamos hablado en tratar de hacer algún taller, obviamente de ayudantía, al aire libre, yo sé que hay un formato híbrido, está rara la cosa. Yo diría que, como estamos recién partiendo, deberíamos posponer eso para ver cómo resulta, ¿ya? Nos pueden contar de vuelta después cómo les ha ido con las otras clases y vemos qué se puede hacer ahí, ¿ya? Y dejamos, por ejemplo, por ahora, ciertamente una ayudantía, pero en formato más tradicional, como lo estamos haciendo en línea, pero para más adelante en noviembre, ¿ya? Pensando en la segunda evaluación, vemos si armamos algo distinto, ¿ya? Dentro de este experimento que estamos, ¿no? Entreteniendo ahí en la vuelta a clase, a ver cómo resulta eso. ¿Les parece? Es la plaza. Ya, chiquillos. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Chao, Que estén muy profe. Chao, bien. profe. Chao, chao. Chao, profe, que le vaya bien. Chao. Chao, nos vemos. Nos vemos. Cuídense.